Para iniciar el tema de hoy quisiera que hablemos de cohesión y antes de que yo les diga qué es cohesión me gustaría que ustedes en los comentarios escribieran qué significa la palabra cohesión. Y luego de que lo hayan escrito, ahorita pónganle pausa y después ahorita viene mi definición. Según el diccionario, cohesión es el hecho de formar un todo unido, donde no podríamos distinguir las partes que lo conforman. En un sistema siempre debemos de procurar evitar desarrollar elementos que dependan entre ellos, es decir, debemos desarrollar elementos independientes entre sí, que no exista cohesión entre los elementos que forman el sistema. El desarrollo basado en componentes es especialmente útil en este caso. Aquí buscamos que cada componente sea independiente entre sí. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos componentes. Uno se llama A y otro se llama B. Así que los voy a desarrollar. Tenemos el componente A. Tenemos el componente B. Ambos van a utilizar una variable compartida que se va a llamar nombre. Para dos cosas diferentes. Aquí nada más voy a decirle hola nombre. Ahorita vamos a hablar de esta sintaxis que estoy desarrollando, que estoy colocando. Todavía no se preocupen, solo es para imprimir la variable, pero los detalles los veremos más adelante, ¿no? Entonces voy a decir que aquí mi score fue de 10, entonces ahí tengo mi componente A y mi componente B. Voy a nada más a imprimirlos para que vean que ambos están aquí funcionando, el componente A y el componente B. Aquí me dice que un error. Ok, sí, perdón. Aquí me equivoqué. Es solo una llave. Ese fue error de sintaxis mío. Y ahí está, ¿no? Entonces ya están mis dos elementos. Este es un ejemplo de dos componentes que no son independientes entre sí. Cada uno usa una variable compartida nombre que rompe la independencia entre los componentes. Cada componente debe buscar ser su propio mundo y no deberá usar información externa a él mismo. Sin embargo, como te imaginarás, introducir estas limitantes de que no debe usar información externa del componente, pues genera ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo podemos compartir información entre componentes? En este caso, ambos están usando el dato con el nombre del usuario. ¿Cómo podríamos compartirlo eficientemente y respetando el principio de independencia en nuestro sistema? La respuesta a esta pregunta es utilizar props. En términos técnicos, las props en React son propiedades de creación del componente, es decir, información que establecemos para un componente cuando lo creamos. Esta es la forma a través de la cual un componente padre pasa información hacia los componentes hijos y ahorita vamos a ver cómo es eso de padres e hijos, ¿ok? Vamos a reescribir este ejemplo para que utilice ahora props. En un componente funcional, las props se reciben como el único argumento de la función. Estas son las props. Este es el nombre con el que se conocen en todo React, props. Y de nuevo, son las propiedades de creación del componente. Luego, ahora en lugar de utilizar una variable nombre, vamos a utilizar una propiedad que se llame precisamente nombre. Así. Entonces, props es un objeto y todas las propiedades que sean enviadas a nuestro componente son, digamos, claves de este objeto. Son atributos de este objeto. Como en este caso, nombre es un atributo de props. Ahora, bueno. Para usar este componente con su props, con sus respectivas props, al momento de utilizarlo, pasamos el nombre de la prop, el nombre de la propiedad. En este caso le pusimos nombre. Y aquí le voy a pasar que el nombre sería Uriel. Y ahí vemos como otra vez vuelve a imprimir hola Uriel, porque está identificando que nombre, el prop nombre, contiene este valor Uriel. Y lo mismo puedo hacer aquí para pasarle esta propiedad a este otro componente, ¿ok? Bueno, y ahora si lo quisiéramos todavía hacer mejor, digamos, de alguna manera, vamos a declarar la misma variable nombre, pero ahora dentro de este componente y se la vamos a pasar, ¿ok? Lo interesante de esto y que quiero que quede claro es que los componentes ahora son independientes entre sí, aunque aquí sí están compartiendo información
internamente no saben de esa parte de compartir, no saben que dependen de un dato y eso los hace independientes. Ahora, este componente no necesita nada de este componente y este componente no puede modificar nada de este componente, ¿ok? En resumen de las props, toda la información que el componente necesita del exterior la tiene que recibir vía props. Los props son read only, es decir, un componente no puede modificar sus propias props, solo las puede leer. Cuando el valor que se pasa vía props a un componente se actualiza o se modifica, el componente se actualiza automáticamente. Es decir, si por alguna razón en este punto la variable nombre cambiara y el valor del prop cambiara, el componente se va a actualizar automáticamente para reflejar esos cambios. Y eso también lo vamos a detallar un poquito más adelante. Las props es uno de los conceptos fundamentales del trabajo con React porque es a través de ellos que pasamos información de inicialización a nuestros componentes. Continuemos.